Si te gusta el contenido de este video, suscríbete a mi canal, activa la campanita, dale like y comparte. En esta 23ª parte de la serie de tutoriales dedicados a las fiestas decembrinas, te mostraré cómo hacer esta mula o burrito, que es el cuarto personaje de los que conformarán nuestro nacimiento tejido en crochet. Parte 1. Comenzamos tejiendo con hilo delgado en color blanco doble. Vamos a dejar unos 5 centímetros de hilo antes de iniciar con la primera cadena. Y vamos a tejer 20 cadenas muy apretadas. Terminando dejamos un tramo de hilo del mismo largo que el inicial y cortamos. Y solo pasamos el hilo a través de la cadena y hay que tirar de él hasta que queden la cadena inicial y la final bien apretadas. Y dejamos esta pieza en espera. La siguiente pieza la tejemos con el mismo hilo blanco delgado doble. Vamos a tejer 4 cadenas y en la segunda cadena, contando del gancho hacia adelante, vamos a tejer 2 medios puntos juntos, un medio punto en la siguiente cadena, 3 medios puntos juntos en la última cadena. Tejimos sobre este lado de la cadena, hay que dar vuelta y tejer sobre el lado de abajo para formar un óvalo. Tejemos un medio punto en el punto central y un medio punto en el último punto. Cerramos la vuelta con punto deslizado en el primer punto. Así queda la primera vuelta. La segunda la iniciamos con una cadena y exactamente donde cerramos la vuelta anterior hacemos un medio punto. Después 2 medios puntos juntos en cada uno de los siguientes 3 puntos. Tejimos 2 juntos, 2 juntos, 2 juntos. En el siguiente punto vamos a tejer un medio punto y repetimos esos aumentos, 2 juntos, 2 juntos, 2 juntos por 3 veces. Cerramos la vuelta con un punto deslizado. Vamos a hacer una cadena para iniciar la vuelta número 3 y vamos a tejer en medio punto, un punto en cada punto hasta completar 14 medios puntos. Cerramos la vuelta con un punto deslizado y aquí vean que empieza a cerrar. Vamos a tejer 3 puntos deslizados, una cadena y en el mismo lugar donde hicimos el tercer punto deslizado vamos a tejer un medio punto. Después 3 medios puntos, uno en cada punto. Hacemos la cadena, damos vuelta al tejido y vamos a tejer el primer punto en medio punto. Después saco un punto del siguiente, otro del siguiente y los cierro juntos. Aquí estoy haciendo una disminución y por último tejo un medio punto en el punto de la orilla. Nos quedaron 3 medios puntos, hago una cadena y hacemos una vuelta más de 3 medios puntos. Hago una cadena, volteo mi tejido, tejo el primer punto, paso el siguiente y tejo el último. Aquí nos quedaron 2 medios puntos. Hago una cadena, volteo el tejido y hago un medio punto en el último punto.
Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Ahora con estambre delgado en color gris claro vamos a tejer 17 cadenas. Y en la segunda cadena del gancho hacia adelante vamos a hacer un punto deslizado. Después un medio punto en el siguiente punto. Un medio punto alto en el siguiente punto. Una vareta en el siguiente punto. Un macizo en el siguiente punto. Una vareta en el siguiente punto. Un medio punto alto. Un medio punto. Otro medio punto en el siguiente punto. Un medio punto alto. Una vareta. Un macizo. Una vareta. Un medio punto alto. Un medio punto. Y un punto deslizado en el último punto. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Y ya rematada esta pieza vamos a tejer sobre ella con hilo delgado blanco doble una vuelta de punto deslizado en el centro atravesándola de esta forma. Dejamos el primer punto libre y ahí colocamos el gancho. Con el estambre abajo lo enganchamos y lo pasamos hacia arriba. Este hilo va a estar siempre abajo y lo vamos a ir atrayendo hacia arriba punto por punto. Paso el segundo punto y hago un punto deslizado. Paso el siguiente y hago un punto deslizado. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Ahora vamos a continuar tejiendo sobre la segunda pieza que hicimos en blanco. Con estambre delgado en color gris vamos a ubicar los 4 puntos en donde hicimos los 4 medios puntos. Entonces en el primero de ellos colocamos el gancho y pasamos el estambre a través de él. Hacemos una cadena apretadita y después 3 cadenas normales y pasamos al último de los 4 en esta parte de aquí y hacemos un punto deslizado. Las 3 cadenas quedaron atrás de esta pieza. Enseguida hacemos una cadena y vamos a tejer un punto en cada punto durante toda la vuelta y en esta parte de aquí 3 medios puntos debajo de las 3 cadenas. Terminando cerramos la vuelta con un punto deslizado en el primer medio punto que hicimos. Terminamos esta vuelta con 15 puntos. Ahora vamos a tejer 12 medios puntos y al llegar a estos 3 vamos a tejer 2 medios puntos juntos en cada uno. En total nos deben quedar en esta vuelta 18 puntos. Ahora vamos a marcar los puntos centrales, que son 4 a la altura de esta pieza, entre la vuelta 2 y 3 en color blanco, y vamos a pasar por ahí las 20 cadenas que tejimos al inicio. Vamos a procurar que cuando pasen queden por el lado revés. Ahora con el gancho por dentro vamos a tirar un poco
sin sacarlas por completo hasta que quede visible solamente el hilo en cada extremo. Después, en estos dos puntos que están en el centro, vamos a sacar por partes. Deben quedar más o menos así. Las detenemos para que no se muevan del lugar y regresamos los hilos que habíamos sacado de los extremos a la parte de atrás. Ahora hay que anudarlos. Y cortar el sobrante. Después vamos a colocar un poco de pegamento solo en la mitad de la altura que tenga cada uno de estos huecos y continuamos tejiendo. Vamos a tejer 3 vueltas más, un punto en cada punto hasta terminar la vuelta. La siguiente vuelta se inicia con 2 cadenas y vamos a tejer ahora 6 varetas. Después 2 medios puntos altos. Dos medios puntos. Nuevamente 2 medios puntos altos. Tejo 4 varetas y las 2 que me faltan las voy a tejer, pero tomando esta pieza. Y cierro mi vuelta con un punto deslizado y voy a repetir esta vuelta. La siguiente vuelta la vamos a tejer en medio punto en relieve por encima, disminuyendo los puntos a la mitad. Hago una cadena, tomo el primer punto, saco un punto de ahí y tejo un medio punto. Paso el siguiente sin tejer, levanto el otro, saco un punto y tejo el medio punto. Paso el siguiente sin tejer, levanto el otro, saco un punto y tejo un medio punto hasta terminar la vuelta con 9 puntos en total. Terminé de tejer esta vuelta. Ahora voy a colocar centrada esta parte y como mi vuelta quedó cerrada aquí y necesito quedar de este lado para no cortar el hilo, voy a hacer 3 puntos deslizados pero hacia atrás. Suelto la gasa que tenía en el gancho, coloco mi gancho un punto atrás de donde cerré, la retomo y paso el hilo a través de esos 2 puntos y repito, suelto la gasa, coloco el gancho en un punto atrás del que acabo de tejer, retomo la gasa y paso el hilo a través de ella. Llevamos 2, coloco mi gancho un punto atrás del que acabo de tejer, retomo la gasa y paso el hilo a través de todos los puntos. Y ahora sí ya estoy colocada en donde necesito para cerrar mi vuelta. Aquí está hueco, vamos a cerrar esta parte doblando. Vamos a tejer 2 cadenas.
Después, tomando las dos piezas, tanto de enfrente como de atrás, voy a hacer 4 varetas. Después vamos a tejer sobre estas 2 vueltas del costado. Hago 2 varetas juntas en la primera y 2 varetas juntas en la siguiente. Ahora volteo y por la parte de abajo voy a tejer en la primera vuelta, después de las de medio punto, puntos en relieve por encima. Estoy haciendo varetas, las voy a tomar de esta manera. Paso una y tejo la siguiente. Paso una y tejo la siguiente. Ahí debo tener 4 en total. Llevo 2, 3, 4. Aquí estuve pasando una sin tejer y tejí una y así hasta tener 4. Después voy a hacer 2 varetas juntas en esta vuelta y 2 varetas juntas en la que sigue. Estamos tejiendo en el otro costado de la cabeza, solo levantando el punto que esté en la orilla. Ya hice las 2 juntas en la primera vuelta, las 2 juntas en la segunda vuelta y cierro mi vuelta con un punto deslizado. Aquí me debieron quedar 16 puntos en total. Tejo 2 cadenas y voy a hacer una vareta en cada uno de los puntos de la vuelta anterior hasta terminar con 16 puntos en esta vuelta. Terminamos de tejer esta vuelta, hacemos 2 cadenas y vamos a tejer 2 varetas juntas en los primeros 6 puntos que encontramos en la vuelta. Y en total nos deben quedar 12 varetas. Ahora vamos a tejer una vuelta por derecho y una vuelta por revés. Aquí habíamos estado tejiendo en círculo. Vamos a tejer sobre estos 12 puntos nada más. Estos los vamos a dejar en espera. Hago 2 cadenas para iniciar mi vuelta y voy a tejer 2 vueltas más de 12 varetas cada una, que con la primera harían 3 vueltas en total. Hacemos 2 cadenas, volteamos nuestro tejido. Vamos a hacer una vareta incompleta en el primer punto, una vareta incompleta en el segundo y la cerramos juntas. Esto mismo lo vamos a hacer en la orilla al terminar la vuelta. En los puntos centrales vamos a tejer una vareta en cada punto. Si llevábamos 12 puntos, estamos en esta vuelta disminuyendo 2 puntos, nos deben quedar 10 en total. Aquí hago la vareta incompleta, la segunda vareta incompleta, las cierro juntas y hago mi vareta en el punto de orilla. Hago 2 cadenas, volteo mi tejido y repito esa disminución. 2 varetas incompletas, una en cada punto, cerradas juntas arriba. Una vareta sola en cada uno de los puntos centrales. Y repito la disminución, haciendo 2 varetas incompletas en los 2 siguientes puntos, las cierro juntas y una vareta
en el punto de la orilla. Hicimos 3 vueltas de 12 puntos, una de 10, una de 8, hay que tejer una vuelta más de 8 varetas. Hacemos 2 cadenas, volteamos el tejido y vamos a tejer ahora una vuelta en el contorno, todo alrededor, tomando ya estos puntos también, los que habíamos dejado en espera. Sobre este lado recto voy a hacer 8 varetas, una en cada punto. Ahora voy a continuar sobre este costado y debajo de la primera vareta hago una vareta. Después, entre una vuelta y otra, en ese espacio hago otra vareta. Una vareta sobre la vareta y una vareta entre una vuelta y otra hasta llegar aquí. Entonces tejimos 8 varetas sobre las 8 que teníamos en esta vuelta. Después en el costado 12 varetas. Llegamos a la parte de abajo del cuello y vamos a tejer un punto en cada punto. En total son 10 y terminamos con 12 varetas de este lado. En el otro costado cerramos la vuelta con punto deslizado y hacemos otra vuelta igual de 42 varetas en total, una vareta sobre cada una de la vuelta anterior. La siguiente vuelta se va a tejer en varetas en relieve por encima. Vamos a levantar el primer punto de la vuelta anterior. Hacemos un punto deslizado ahí y tejemos 2 cadenas. Después los demás solo los levantamos y hacemos la vareta. Los levantamos, los estamos atravesando y tejemos la vareta. Y así hasta terminar la vuelta nos deben quedar también 42 varetas en relieve por encima. Terminamos esta vuelta de varetas en relieve por encima. Así queda por fuera y vean por dentro. Forma una costillita. La siguiente vuelta se inicia con 2 cadenas y vamos a disminuir los puntos a la mitad. Hago una vareta incompleta, la siguiente también incompleta y las cierro juntas. Y repito, una vareta incompleta en el primer punto, una vareta incompleta en el siguiente punto y las cierro juntas. Y así hasta terminar la vuelta. Antes de continuar con el siguiente paso, vamos a ubicar los 4 puntos centrales en la vuelta en donde fijamos esta pieza blanca. Y a través de esos puntos vamos a pasar la pieza que tejimos para formar las orejas. Le colocamos en este momento las orejas porque si ustedes quieren que el burrito vaya echado en su nacimiento, solo tendrán que dejarlo hasta aquí y colocarle un poco de relleno en el interior, en el cuerpo y en el cuello, y pegarle los ojitos y las piezas que lleva en los orificios nasales. Nos vemos en el siguiente video para terminar esta labor y les mostraré cómo tejer el siguiente personaje.